Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí pues contenta de estar una vez más en este programa vital que tenemos miércoles a miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Hoy quiero disculparme porque estoy unos minutitos retrasada, pero ya lista para compartir con ustedes y poder aprender de esa verdad de Dios constante que va haciendo esa luz en nuestra vida, va guiándonos en nuestro caminar cada día y que necesitamos. Es una vida sobrenatural la que Dios nos ha dado a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo tú y yo estamos en un cuerpo humano y a mí me gusta siempre recordar un versículo en Gálatas que me gustaría compartir contigo hoy. Brevemente, sé que pues no se han sumado todavía muchos, estamos apenas conectándonos, pero considero que es un versículo que necesitamos nosotros tener en mente en todo tiempo. ¿Por qué? Porque en la medida que entendemos cómo vamos a funcionar en Dios, a pesar de que vivimos en un cuerpo humano, en un cuerpo pues carnal, vamos a poder avanzar y abrazar todas esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Y está en Gálatas capítulo 5, lo vamos a leer de nuevo un poquito más tarde, y es el versículo 15. Más bien el versículo 16, pero déjeme pasarme a otra versión de la palabra. Ok, estamos acá. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dios es claro, nos está diciendo, viven en un cuerpo humano, es un cuerpo carnal, un cuerpo que tiene deseos que van contrarios a la voluntad de Dios, deseos que nos abren a pecado. La carne trae muerte, el Espíritu trae vida. Pero al mismo tiempo el Señor nos dice, por eso dejé, ¿no?, al Espíritu Santo con ustedes, para que ahora Él viva en ustedes y ustedes tengan el poder para poder vencer cualquier circunstancia, aun aquellas que provienen de tu propia naturaleza pecaminosa. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, a menos que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras tú y yo caminemos aquí en la tierra, estamos habitando en este cuerpo humano que tiene, donde habita el pecado, un cuerpo carnal, un alma que puede ser influenciada por la carne. Y entonces tenemos una batalla constante. No importa si tú eres alguien que se acaba de convertir o alguien que ya tiene muchísimos años de seguir y conocer al Señor, o aún aquellos que estamos en liderazgo, como su servidora, ¿no? Tengo el ministerio pastoral y otros ministerios que Dios me ha dado. Y podemos estar en ser maestros, ser pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, ejercer un liderazgo en la iglesia, en adoración, con música, etc. Hay muchas áreas donde podemos trabajar y desarrollarnos en el cuerpo de Cristo.
pero seguimos siendo seres humanos. Y muchas veces perdemos de vista esto. Y esto quizás hago ese paréntesis para todos aquellos que están en liderazgo, que están en una posición de autoridad espiritual. Seguimos siendo seres humanos. Y tenemos esta batalla interna. Y el enemigo conoce exactamente esta condición. Y va a buscar provocar, va a buscar herir, va a buscar dañar. Uno de los blancos del enemigo siempre va a ser nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Del corazón mana la vida. Por eso Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Entonces, justo ahí, el enemigo viene y dice, ¿sabes qué, Cristi? Pues yo voy a seguir intentando golpear tu corazón. En una de esas te descuidas y se queda una herida abierta en tu corazón. Y a través de esa herida, yo puedo provocar que tú cedas a la influencia poderosa de las heridas del alma y te equivoques. Y esa va a ser una constante guerra que usted y yo tenemos aquí en la tierra. La buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, para guiarnos, para empoderarnos y para llevarnos a esa libertad que ya nos pertenece. Y es que cuando hablamos de la libertad que Dios nos ha dado, tenemos que entender cómo funciona esta libertad también. Porque nos pertenece, pero ciertamente la tenemos que entender, que abrazar, que vivir a través de ¿cómo? Del Espíritu Santo. Para ya no estar sujeto a nuestra alma, a nuestra carne, a nuestras emociones, sino buscar cada día más estar sujetos al Espíritu Santo. Pero lo cierto es que tenemos batallas, que tenemos situaciones que vamos a enfrentar sin importar cuánto tiempo tengamos caminando con Dios. Y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Yo el domingo mencionaba un poquito de esto, porque muchas veces hemos perdido de vista el corazón de las personas que nos rodean. Y somos muy prontos para juzgar cuando alguien se equivoca, cuando alguien peca, cuando alguien falla. Y no nos detenemos a entender qué es lo que hizo que esta persona se equivocara, para poder ayudar a esta persona, para poder acompañarla. A veces tal vez no serás tú la persona que le aconseja, la persona que le guía, pero estarás ahí para brindar amor, para brindar ese soporte que la persona pueda necesitar y saber que no está sola en esa batalla que está enfrentando. La idea es que tú y yo podamos vencer cualquier situación que se pueda levantar en contra de nosotros, aún aquellas situaciones que puedan surgir de tu carne, que puedan surgir de una herida que no habías descubierto, de algo que se había quedado oculto en tu corazón. Mi vida personal, he venido batallando con 10,000 heridas que se provocaron unas muchísimo antes de que conociera al Señor, heridas profundas, y fueron las primeras que Dios abordó. Y yo siempre digo que Dios no sana todo al mismo tiempo, porque creo que nosotros humanamente no tendríamos la capacidad de enfrentar todas las cosas que Dios tiene que restaurar en nuestro interior. Y además de eso, la vida va generándote nuevas circunstancias, y muchas de esas circunstancias a veces son circunstancias que golpean tu corazón, porque esa es la estrategia del enemigo. Si él golpea tu corazón, él sabe que no hay posibilidad de emanar una vida saludable porque tu corazón está herido. Cuando llegué al Señor y a mi tiempo de intimidad con Dios, porque lo recibí 3 años antes, pero no entendía, como se los he contado ya muchas veces, no entendía cómo funcionaba
el caminar con Cristo, hasta que finalmente lo entendí y supe que era a través de una intimidad con Él, a través de conectar, a través de que el Espíritu Santo te revelara la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Y les he comentado cómo ahí Dios me mostró la condición en la que yo llegué. Llegué llena de heridas que ahora ya se habían convertido en cosas muy feas en mi corazón, que Dios tuvo que empezar a sanar, a restaurar, a romper, para darme la vida que Él tenía diseñada para mí. No soy esa mujer de hace 28 años. Dios ha hecho muchas cosas increíbles en mi vida y me ha transformado. Sin embargo, hace unos años atrás, descubrí una herida en mi corazón que yo no había visto. Y esta herida provocó en mí cierto comportamiento interno en mi alma. Detonó en mí situaciones. Recuerdo en ese momento decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Porque descubrí una herida y esta me llevó a descubrir otra herida. Porque yo dije, Señor, yo quiero que tú examines cualquier otra área de mi corazón que esté herido y que yo no me haya dado cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy en búsqueda de descubrir. Déjame, que me siento un poco lejos de ustedes. Déjame ver si puedo solucionarlo. Denme un segundito. Acá. Y es que como empecé tarde, corrí y bueno, ya ni tan siquiera me pude poner mi reloj, ni mis anillos, ni nada, porque no quería pues atrasarme más tiempo. Entonces, el enemigo sabe que si mi corazón está herido, yo no voy a poder funcionar en la plenitud que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida. Y esa herida puede detener el nivel que Dios quiere darme en el Espíritu. Puede limitarme a fluir en toda la libertad que Dios nos da. Yo trato de explicar las heridas del corazón de esta manera. Es como caer en una trampa, ¿sí? Y hace muchos años atrás se acostumbraba en las montañas que quedaban cerca de zonas residenciales en ciertos países donde hay osos, en poner trampas para que los osos no pudieran pasar a la área donde había personas, ¿no? Y poner sus vidas en riesgo. Algunos que cazan osos también acostumbraban ese tipo de trampas crueles, horrorosas. Eran un tipo de boca abierta de acero con dientes afilados, con una punta muy fina. Y cuando el oso metía su pata en medio de la trampa, esta se cerraba a una velocidad muy fuerte que penetraba hasta el hueso de la pata del oso. El oso no muere con esa trampa, ¿no? Aún tiene una fuerza muy grande en la que puede desenterrar la trampa, porque las enterraban como con una estaca de hierro profunda. Y ellos en su dolor y en el alar, ¿no? Pueden destrampar, pueden desenterrar justamente la trampa. Y pueden caminar, sin embargo ya no pueden correr. Avanzan, pero con dolor. Y si se encontraran a su cazador, serían presa fácil. No podrían correr a la velocidad que necesitan para huir de aquel que quiere cazarlos y matarlos y destruirlos. Entonces, estas heridas, dependiendo de su dimensión y de lo profundo que estén, nos limitan en la vida del espíritu. Satanás lo que busca es destruir, lo que busca es matar, lo que busca es robar. Pero estas heridas son una forma muy impresionante de cómo el enemigo puede meterse en nuestro corazón y empezar a controlarnos a través de la herida, desde nuestro interior. Y Dios tiene sueños para ti y para mí. Dios tiene propósitos eternos para nosotros
Y esos propósitos no solamente tienen que ver con la oportunidad maravillosa de establecer el reino en la tierra, de ser luz y sal de la tierra, también tienen que ver con tu plenitud, tienen que ver con quién tú eres y cómo tú te vas a sentir pleno en esta tierra, porque es parte de tu diseño intrínseco, está en tu interior y es algo que te da vida, te levanta y te lleva a abrazar esa vida plena que Dios tiene para nosotros. Entonces el enemigo está buscando usar la trampa perfecta para esto. Y cuando hace unos años atrás una situación difícil que enfrenté detonó, más bien me hizo consciente de una herida que yo no había visto en mi vida. Y empecé a romper esa herida. Empecé a llevarla a la presencia de Dios para ser sana, a romper los argumentos que se habían levantado en mi mente, que la herida provocaba y que me hacía vulnerable para que el enemigo pudiera hacerme daño. Pero en ese mismo momento yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Si hay más cosas en mi alma que yo no sé, que pasaron desapercibidas, que no ha habido una circunstancia que la detone, porque muchas veces están ahí dormidas, pero llega de repente algo y lo detona en tu vida. Yo quiero descubrir, yo quiero que sigas investigando, yo quiero que sigas escudriñando mi corazón. Yo quiero abrazar toda la libertad que tú tienes para mí. No quiero ser vulnerable al enemigo. Y esta herida que había descubierto me ponía en una posición donde era muy fácil para el enemigo golpearme emocionalmente, golpear mi alma. Y me había hecho débil en esa área. Y pude entenderlo y pude vivir el proceso con Dios para sanar justamente eso. Pero le dije, sigue buscando y ciertamente encontró una herida. Lo sorprendente es que esta herida fue acumulándose, haciéndose más profunda, más grande a través de los años. Y inició cuando yo tenía 3 años de edad. Yo he sanado, he perdonado muchísimas cosas que yo viví en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi vida joven adulta y en mi vida adulta. Pero ese punto se coló muy sutilmente en mi alma y ha llevado un buen tiempo el poder llegar a la raíz el poder descubrir cómo esa herida operaba en mi mente y me robaba libertad. Y aún me hacía equivocarme en cosas que Cristina usualmente no se equivoca o no falla. Y a través de mi caminar con Dios, he vencido diferentes heridas que provocaron en mí un tipo de miedo. Yo siempre le he dicho a las personas, Cristina no es valiente, Cristina es cobarde, es miedosa, pero tengo un Dios valiente, tengo un Dios poderoso. Y cada vez que yo he encontrado una herida que ha provocado en mí un comportamiento manipulado o gobernado por el miedo, he corrido a Dios. Y muchos de estos miedos, Dios los pudo vencer en tiempos, en corto plazo, no duró mucho tiempo para vencerlos. Sí fueron batallas intensas, búsqueda increíble de Dios para entender, porque yo sé, o sea, yo te he enseñado a ti principios de cómo pelear las batallas espirituales. Te he hablado de herramientas y de armas espirituales que Dios nos da, como Mateo 18:18, que tenemos el poder para atar y desatar en el cielo y en la tierra, y cómo podemos atar nuestras emociones y desatar todas las virtudes del Espíritu Santo que habitan en nosotros, que van a contrarrestar aquello, cómo llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, en fin, o sea, usar esas armas, ¿no? Y en esta ocasión descubrí una herida que provocaba miedo al grado de pánico en mí. Y empezó a mis 3 años, cuando
abruptamente perdí la figura paterna en casa, ¿no? Y no solo perdí la figura paterna, sino que mamá, que había estado en casa todo el día con nosotros, de repente ya no estaba tampoco, porque le tocó salir a trabajar para sacar a sus hijos adelante. Pero yo tengo 3 años y estoy ahí en una circunstancia que no entiendo. Lo único que sé es que papá ya no está, ya no llega. Y lo único que sé es que mamá no está todo el día. Y empiezo a generar el pánico a la pérdida, sin darme cuenta, sin darme cuenta. Mi mami empieza ella a conocer a alguien, quien llegó a ser mi padrastro, y empezó a salir, o sea, llegaba de su trabajo y luego salía, pues obviamente no todas las noches, pero salía con él, ¿no? A cenar, lo que sea, no sé, yo estaba muy pequeña, ahí ya tenía yo 5, 6 añitos. Y recuerdo, y Dios me ha traído a memoria todas estas cosas, que yo las he relatado en algún momento, pero no las uní nunca a algo que tuviera yo en mi corazón. Y recuerdo que yo me sentaba en la ventana de la casa cuando mi mamá se iba a llorar con un pánico, con un terror, porque en mi corazoncito yo decía, mi mamá no va a volver y me voy a quedar sola. Y ahí empezó a gestarse una herida de pérdida de esas personas que en tu vida significan mucho y pesan mucho. Sin embargo, no la vi. Habían tantas otras heridas mucho más fuertes, más profundas, más grandes, que fueron las que Dios empezó a abordar en mi caminar. Y Dios empezó a sanar y a darme libertad y a darme nueva vida. O sea, la Cristina que tú hoy conoces no es la Cristina de los primeros 24 años de su vida. Definitivamente no soy esa mujer. Soy una mujer totalmente diferente a quien Dios encontró en ese momento. Y descubro este pánico y empiezo a tener este pánico a la pérdida, como repito, de esas personas que están cercanas a tu corazón. Pueden ser tus hijos, puede ser tu cónyuge, en fin, puede ser tu mamá, puede ser tu papá. No sé cuál es lo que tú estás enfrentando, pero un miedo que desatara pánico se detonó en mí. Y empecé a buscar a Dios, a correr a Dios, a usar todas las armas que te he estado hablando. Y parecía que en vez de menguar mi miedo, se hacía más fuerte. Y yo le decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No lo entiendo. ¿Por qué toma control aún hasta de la forma en que yo veo las cosas y de cómo enfrento situaciones? Y el Señor me decía, Cristi, y esto es uno de los versículos que Él me dio hace muchos años y me lo volví a recordar, Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, no te canses de correr a mí, no desmayes, porque si desmayes no vas a ver la cosecha, porque son los que no desmayan que verán la cosecha, ¿sí? Y Dios me estaba diciendo, tranquila. Y ¿sabes qué pasa? Soy pastora, soy líder, ¿sí? ¿Y cómo puedo estar batallando con una situación así? ¿Y sabes por qué quiero hablarlo contigo hoy? Porque hace unos meses atrás hablaba con otra ministra del Señor y decía, no hablamos lo suficiente de nuestras batallas con el resto de las personas. Y las personas llegan a creer que nosotros no tenemos situaciones difíciles, que no batallamos con una debilidad, que no batallamos con algo con el que sentimos que no podemos. Y damos una imagen errónea de lo que es estar firme en Cristo Jesús. Y ciertamente, amados, todos nosotros en algún momento batallamos con algo.
La diferencia es que no estamos solos. La diferencia es que tenemos un Dios poderoso. La diferencia es que si tú y yo corremos a Él, veremos sus victorias, veremos su poder manifestarse. Sí, posiblemente no lo venzas al instante, posiblemente no llegue esa manifestación de tu libertad en esa área de tu vida en el tiempo que lo anhelas, a la rapidez que lo deseas, pero lo que sí es cierto es que si tú vas y corres a Dios, Dios va a llegar a la raíz del asunto, va a llegar a la raíz del problema, te va a mostrar cómo opera esa herida en tu alma y te va a dar las herramientas para que finalmente puedas llegar a tener esa victoria que ya te pertenece, pero a disfrutarla, porque ya se manifiesta en ti. Y entonces luchaba no solo con verme con miedo, verme actuando a través del miedo, rindiéndome al miedo en ciertas áreas de mi vida, y eso para mí era horroroso estarlo teniendo que enfrentar, porque conozco a Dios, porque conozco quién es Él, porque he visto su poder manifiesto en mi vida, porque una y otra vez he vencido muchos miedos en Él, y he aquí en esta ocasión parecía que entre más guerreaba contra el miedo, más me gobernaba el miedo, más fuerte se hacía. Y entonces el enemigo empezó a atacarme con otros argumentos, de decir, mírate, o sea, qué tristeza, ¿no? Como pastora, que no puedes vencer ese miedo, que no puedes vencer cómo detona tus emociones y cómo detona la forma en que respondes a situaciones. Y entonces empecé a luchar contra todas esas acusaciones del enemigo también. Y la frustración de no ver un resultado palpable en mi vida. Y Dios solo me decía, sigue, sigue, sigue. Yo le decía, dime otra cosa, Señor, dime algo más, revélame algo más. Y el Señor me decía, Cristi, recuerda que muchas veces para que tú puedas ver, yo tengo que estar ahí como aquel que está, yo lo veo más bien como una gota de agua que está cayendo sobre una roca y que es imperceptible, que esa gota está teniendo un efecto sobre la roca, no lo logras ver. Toma años para que lo veas, toma años para que penetre y empiece a hacer una filtración el golpe de esa gota constante, porque eso tiene que ser una gota de agua constante sobre ese mismo lugar en la roca, y empieza a hacer una filtración y de repente empieza a formarse dentro de la roca algo precioso, algo que hoy en día las personas pagan muchísimo dinero por eso, que son los diamantes. Pero toma mucho tiempo en que se forma un diamante, y podríamos observar nosotros todo un día o ir quizás 3 meses, 6 meses, 7 meses, un año a ese mismo lugar donde está esa gota cayendo sobre la roca, y tú y yo no percibiríamos cambio alguno y pensaríamos que no hay posibilidad de que haya cambio alguno. Y Dios me trajo a memoria eso y me dijo, Cristi, yo estoy ahí porque tú quieres esa sanidad, quieres esa libertad. Has rendido todas las cosas que te he pedido que rindas. Has renunciado lo que te he pedido que renuncies. Estás siendo guiada por el Espíritu. Estás batallando contra la carne. Estás batallando contra los deseos que te mueve ese pánico y ese miedo a la pérdida. Estás ahí luchando la buena batalla. Yo estoy contigo. No te des por vencido. Y lo que hice fue tener tiempos intensos de adoración, tiempos intensos de búsqueda de Él, de ir a su palabra. Y a veces, aún versículos de la palabra venían a mí, pero venían como el enemigo queriéndolos usar en mi contra. Hay un versículo que amo, es un versículo poderoso que está en Primera de Juan. Quiero que lo busquemos ahorita, déjame buscarlo. En Primera de Juan 4, ¿por qué no me lo abre? Aquí está. Primera de Juan 4, y nos habla de algo maravilloso de Dios. Y quiero leer desde el versículo 16. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor, viven en Dios
y Dios vive en ellos. Ahora, el amor no es un sentimiento, el amor es un verbo, ¿verdad? Es una acción. Y yo he conocido, obviamente el amor de Dios es demasiado profundo como para pretender decirte que conozco todo de su amor. Quizás lo que conozco es una milésima de su amor, pero he conocido su amor. Su amor es el que me ha sustentado, su amor es el que me ha rodeado, su amor me ha enseñado a ver la vida diferente, a ver a las personas diferente, a verlas con un corazón de compasión, de misericordia. Su amor ha transformado mi vida, su amor es el que ha hecho que yo le permita a Él transformarme aun cuando duele. Su amor es el que me ha hecho confiar en Él cuando me ha dicho, Cristi, haz esto. Y yo digo, Señor, es una locura lo que me estás pidiendo, eso me va a doler muchísimo. Y el Señor con su amor me convence y me fortalece y me he atrevido. Su amor por mí es lo que me tiene aquí. Por su amor yo lo amo a Él y por su amor amo la iglesia, amo las personas, amo el ministerio, amo las cosas que Él ama. Por su amor, ese amor que ha impactado mi vida desde el primer día en que Él se reveló ahí en esos tiempos de intimidad y vio la podredumbre que yo tenía en mi corazón y pude percibir su amor por mí en medio de lo horrible que había en mi alma, en medio de esas cosas que no son agradables a Dios. Su amor me ha sostenido, su amor es el combustible de mi vida, para que quizás lo puedas entender de una mejor manera o me pueda ayudar a entender. Yo conozco ese amor y dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, dice el 19, porque Él nos amó primero. Y Satanás acaba solamente el 18, ¿verdad? Porque el enemigo se conoce la palabra de memoria y sabe usarla de un ángulo equivocado para acusarnos, porque Él es el único que acusa. Y ese versículo dice, el amor de Dios echa fuera todo el temor. Él dice, Señor, aquí estoy en tu presencia, peleando este miedo, peleando el pánico que empieza a gobernar mis emociones y empieza a entorpecer mi proceso de análisis y termino tomando decisiones gobernadas por el miedo. ¿Cómo es posible si tengo tu amor? Y tu amor echa fuera el temor. Y empezaba yo a desatar su amor en mí. Y como les digo, o sea, ha sido una batalla intensa. Ya estoy casi al final del túnel. No les puedo decir que ya salí, porque estaría mintiendo. Pero lo peor de lo peor ya pasó, porque me quebraba, me destruía, me partía en 1000 pedazos. Y empecé a simplemente persistir y persistir y persistir y perseverar. Y le decía, Señor, siento que estoy repitiendo lo mismo y no pasa nada, ¿sí? Y volvió Dios a traerme a memoria otras batallas que tuve y me decía, ¿te acuerdas cuando me decías exactamente lo mismo? Que llevas tanto tiempo haciendo lo que yo te digo que hagas, pero no ves resultado. Y yo te decía, sigue, no desmayes, que vas a ver en su tiempo, verás la cosecha, verás el resultado. Y viste el resultado, viste la libertad. Llegó ese de repente en el que te levantaste una mañana y aquello por lo que estabas batallando no estaba más.
Y lo único que había era mi vida espiritual establecida en ti, llevándote a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de poder y autoridad en Cristo, a un nuevo nivel de libertad que ya te pertenece, pero ahora la has hecho tuya, porque aquello que te robaba esa libertad, que estaba en tu alma, esa herida, ese miedo, lo que sea que tengas en tu alma, ya no está más. ¿Sí? Y entonces Dios ahí motivándome, yo no creía en mí, dejé de creer, decía, pues, ¿cómo creo en mí si no puedo con esto? ¿Qué pasa contigo, Cristina? ¿Qué pasa con toda esa verdad que conoces? Pero yo no sabía cuán profunda estaba esa herida. Y no fue hasta hace unas semanas atrás que pude darme cuenta que surgió cuando yo tenía 3 años. Y a través de mi vida he tenido pérdidas muy fuertes, muy, muy profundas en mi vida, de personas que he amado. Una de ellas, mi amiga del alma, mi hermana, pastora Claudia Gómez, que ya no lloro mucho, pero todavía tengo en mi corazón su pérdida. Sé que ella está bien en el cielo, pero los seres humanos quisiéramos tenerla aquí con nosotros. Y así hubieron muchas pérdidas muy fuertes que fueron sumándose a aquella herida de esa niña de 3 años que tenía pánico de perder a su mamá, que era lo que le había quedado. Y se fue sumando a eso, al grado que llegó a un momento donde se manifestó. ¿Pero por qué se manifestó? Porque yo le dije a Dios, escudriña mi corazón. Y si hay alguna herida oculta que yo no sepa que está ahí, quiero verla, quiero enfrentarla, quiero ser libre. Obviamente, nada agradable el proceso para ser libre. Verme en algún momento débil, solo saca a luz un orgullo, ¿no? El orgullo de exigirme a mí como pastora no ser débil nunca. Y Dios me dijo, mira, eso es orgullo. ¿Acaso tú no sabes que todos son débiles? Y que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿cómo se va a perfeccionar mi poder en tu debilidad si tu debilidad no se manifiesta? Es hasta que esta debilidad se manifiesta que yo puedo actuar y llevar mi vida plena a ti. Pero es desagradable porque Cristina no quiere equivocarse. Cristina no quiere fallar. La pastora no quiere equivocarse. La pastora no quiere fallar. Y de repente me exijo muchísimo y me vuelvo yo solita mi acusadora, cuando el único acusador es Satanás. Y entonces pasaron todos este tipo de situaciones que se levantaron a raíz de la herida principal. Y aún ahí Dios dándome entendimiento, dándome libertad, hablando a mi vida, para poder yo enfrentar mi situación. Y ayer creo que publiqué algo que encontré, que leí y que me gustó y lo publiqué en mi muro de Facebook y en Instagram, y varios han hecho comentarios. Porque ciertamente, amados, tenemos que saber cómo enfrentar, no la herida, el proceso de sanar. Y cómo caminar con las personas que están enfrentando algo que parece que no logran vencerlo, pero están haciendo la lucha, están en la batalla, están dispuestos, están diciendo, correré a ti hasta que yo vea tu victoria en mi vida. No dejaré, aún sin fuerzas, aún sin ganas, aún sin aliento, correré a ti. Porque Dios me decía, Cristi, mira lo que tu corazón anhela. Tu corazón lo que anhela es ser libre para vivir para mí en plenitud, para
tener un corazón agradable y conforme a mi corazón en esa área donde el miedo y ese pánico te está gobernando, donde te equivocas a causa de que la fuerza que se mueve en tu interior te convence y tomas decisiones basadas en el miedo y me fallas. Y justo ahí el Señor me ha sostenido. Y entonces en lo que yo publiqué en Facebook, creo que fue el día de ayer, a veces se me va la onda de cuando publico las cosas, no suelo publicar mucho, iba una de las frases que estaban ahí, de los pensamientos, era sobre Elías. Y Dios me lo había estado trayendo ya a memoria. Y quiero compartir contigo, y ya casi se me fue el tiempo y ni tan siquiera he llegado a lo que quiero compartir contigo. Rápidamente, ¿quién era Elías en el espíritu? Mira, Elías, en Primera de Reyes 17 encuentras la mayoría de los milagros que Elías ejecutó a través del poder de Dios. Y te habla del nivel de relación con Dios, de fe, de autoridad, de madurez en la que Elías vivía. Por ejemplo, lo primero que encontramos de Elías es que vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 esto. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. O sea, aquí está un hombre hablando con el rey y le está diciendo, ¿sabes qué? Debido a toda esta adoración a otros dioses, debido a que tú le abriste la puerta a los profetas de Baal y se adora a Baal y se ha levantado altares a Baal por toda la tierra del pueblo de Dios, Dios trae ahorita un castigo, ¿no? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, trae una consecuencia. Y voy a orar ahora para que no haya lluvia por varios años. Y la lluvia no volverá a caer hasta que yo, Elías, vuelva a orar para que haya lluvia. Y la palabra relata que así fue. Y hubo gran sequía en Israel, en toda la tierra, en todo el pueblo, donde habitaba el pueblo de Dios. Y dice en Santiago 5, versículos 17 y 18, dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Sabes? Me encanta porque no le pone el título el profeta Elías. Porque tú y yo, delante de Dios, solo somos sus hijos. Profeta, pastor, maestro, evangelista, líder, lo que quieras, solo define el rol que tienes aquí en la tierra. Pero Dios no se olvida de que tú eres un humano. Dios no te mide porque eres pastor o porque eres maestro, te mide por tu corazón, por lo que Él ve en tu corazón, a pesar de que a veces nos equivocamos. Y dice, como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera, no llovió durante 3 años y medio. Cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. 3 años y medio sequía. Y el día en que Dios le mostró a Elías, he levantado el castigo sobre mi pueblo, ora, porque a partir de hoy lloverá. Y así fue. Luego encontramos otra historia, siempre en Primera de Reyes 17, y esta es la viuda de Sarepta. Dios le dijo a Elías que se fuera a vivir a Sarepta y que se iba a encontrar una viuda y que ésta lo iba a alimentar. Ahora bien, esta viuda estaba pasando, o sea, estaban en la sequía, no había alimento. Y ella iba a cocinar lo último que les quedaba y después iba a dejar morir con su hijo. Y llega Elías a su casa
y le pide que lo alimente, y ella le cuenta su condición. Vas a encontrar el relato siempre en el capítulo 17, versículo 8 hasta el versículo 19. Y él le dice, ve y cocina, y una vez más profetiza un milagro sobre ella, y le dijo, prepara todo y no te va a volver a faltar pan en esta casa. Siempre, le dice en el versículo 14, habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Fíjate, aquí está apenas la sequía empezando. Y por todos los años de la sequía, de forma milagrosa, había harina y aceite de oliva en casa de la viuda, porque Elías profetizó y Dios respaldó la oración de Elías. Luego esta misma mujer se le enferma a su hijo y se enferma y muere. Elías sube al aposento del chico, pide dirección a Dios, hace algo inusual, pero ¿qué sucede? Este joven resucita. El Señor dice en el versículo 22, oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Otro milagro fue cuando se levantó Elías para destruir a los profetas de Baal. Y ellos hicieron básicamente dos altares. Los que estaban con los profetas de Baal hicieron un altar, y el Dios, el que era Dios vivo, el verdadero Dios, iba a encender el altar con fuego sin que ellos hicieran fuego. Obviamente el altar que se levantó a Baal y todo lo que pidieron, oraron, clamaron, cantaron, danzaron para que Baal encendiera ese altar, no provocó que fuego surgiera y el altar quedó sin quemarse. Luego Elías levanta un altar, pero no solo pone las piedras de las 12 tribus, la leña a su alrededor, sino que vierte agua 3 veces sobre ese altar. En el versículo 33 del capítulo 18 dice, apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y lo puso los pedazos sobre la madera. Y luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. O sea, mojó la leña. Y esto le dijo, háganlo una segunda vez y una tercera vez. Es decir, que él había empapado de tal forma que no había posibilidad de que esa leña agarrara fuego. Y en el versículo 35 dice, así que hicieron lo que les dijo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja, o sea, se desbordó, era tanta agua que hasta se estaba desbordando de la zanja que hacían alrededor. Y en el versículo 36 dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Versículo 38, al instante, el fuego del Señor cayó del cielo y consumió el toro, la leña y las piedras y el polvo, y hasta lamió toda el agua que estaba en la zanja. Un hombre de fe, de poder, de autoridad, que Dios usaba de manera increíble, que le creía a Dios, que se atrevía a seguir la instrucción de, sí, yo voy a encender el altar, hijo, pero yo quiero que lo empapes, que lo inundes de agua, para que la gente pueda ver verdaderamente que yo soy el Dios vivo. Cosas que en tu lógica humana dices, pues, Señor, no me hagas eso, y si quedo en ridículo, etcétera, etcétera. Pero le creía a Dios. Luego también
debido a esto que está sucediendo, de exponer al Dios vivo y poner en evidencia que todos los profetas de Baal eran dioses, profetas falsos que adoraban a un Dios falso, pues iba a destruir a los profetas de Baal. Eran 450 profetas de Baal que quedaban en la tierra y otros 300 y tantos profetas de otro Dios que quedaban todavía en la tierra. Y la palabra relata siempre en el capítulo 19 de Primera de Reyes, que viene siempre en capítulo 18, y él viene y da muerte a todos los profetas de Baal. En el versículo 22 dice, entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Nos vamos al versículo 40 y dice, entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Él puso fin a este mover satánico que estaba llevando maldición al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó después? Y eso es lo impactante. Nos damos cuenta que Elías de repente lo invade un miedo. En Primera de Reyes 19, en el versículo 2, Jezabel, que era la sacerdotisa de Baal y quien había llevado todo esto al pueblo de Israel, porque Acab el rey decidió casarse con una mujer que adoraba a otros dioses, que no era parte del pueblo de Dios, instrucción que violentó porque Dios había dado la instrucción opuesta a esto. Y en el versículo 2 del 19 de Primera de Reyes dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. O sea, no solo tuvo miedo, su miedo lo llevó a depresión y su depresión lo llevó a decir, quiero morirme, quiero morirme. Le dijo a Dios, mátame básicamente. Basta ya, Señor, le dijo, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate. Yo voy a hablar de esa parte. Pero aquí está este hombre con una unción, con una autoridad, con un entendimiento de Dios, a través del cual Dios ha hecho proezas y maravillas y milagros sorprendentes. Y una mujer le dice, te voy a matar, a esta hora, el día de mañana estarás muerto. Y el miedo lo llena. Claro que conocía el amor de Dios, claro que conocía el poder de Dios, claro que conocía a Dios, claro que era un hombre de Dios, pero así como dice Santiago, era tan humano como tú y como yo, sujeto a pasiones, dice la otra versión, tanto como tú y como yo. Y tuvo un momento de debilidad, y tuvo miedo, y el miedo lo llevó a desear la muerte, algo que obviamente no era agradable a Dios. ¿Qué hizo Dios? Primero, le dio de comer, lo sustentó por unos días, hasta que recobró fuerzas y por 40 días caminó hasta Sinaí y se escondió en una cueva. Todavía estaba con miedo. Todavía ahí Dios manifestándose en él no había logrado vencer su miedo. Pero Dios siguió peleando por Elías y Elías venció y glorificó a Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero animarte esta tarde a que no dejes de correr a Dios en esas áreas con las que estás batallando. Dile a Dios, produce en mí un corazón sincero, un corazón contrito y humillado. Un corazón que genuinamente quiera ser libre, ser sano,
para vencer esta circunstancia de mi vida y ver tu gloria en mi vida. No te desanimes si no ves la respuesta de forma inmediata. No te desanimes si te has equivocado y has fallado debido a eso en lo que estás batallando. Sigue corriendo a Dios. Sigue buscando su presencia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Contrarresta todas esas palabras que te acusan, que te señalan y que te quieren convencer de que te des por vencido o que te veas a ti mismo como alguien que no eres. Y empieza a creerle, decirle, yo quiero creerte, llévame a ese lugar, produce en mí el querer como el hacer. No dejes de pelear la batalla, porque Dios está contigo. Y sé que eso que estás enfrentando, que eso que pareciera que es más grande que ti, que parece un gigante, que parece que no le ves salida, sé yo que en el Señor vas a vencer y vas a ver la gloria de Dios. Y cuando el proceso termine, lo único que va a quedar son riquezas eternas de Dios en tu vida. Él te mostrará cosas nuevas, te revelará cosas que están ocultas al ojo humano, al oído humano, que no habían llegado al corazón del hombre, porque son las cosas que Dios está revelando. Y te va a liberar y a dar la sanidad que necesitas para que puedas vivir la plenitud de Dios. Ahí hay un hombre que da toda la evidencia de que era un verdadero hijo de Dios, lleno de fe, lleno de autoridad, que le creía a Dios, valiente en Dios, pero que también enfrentó un miedo que tomó control de sus emociones, de sus pensamientos y de sus decisiones y huyó. Pero Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue peleando las batallas. No nos demos por vencidos. Estoy segura de que viene un tiempo donde líderes, pastores, maestros, los que estamos al frente del ministerio, los que de repente somos visibles para muchos, podremos hablar de estos temas como hoy lo estoy haciendo contigo, exponiendo mi batalla, exponiendo lo que he tenido que enfrentar y que tal vez no he alcanzado la plenitud de la victoria, pero he avanzado. Y que sí hubieron momentos donde pensé, no veo nada, pero Dios siempre nos sostiene y nos agarra y nos levanta y nos dice, ahí voy contigo, ahí voy contigo. Es impresionante cómo su amor se derrama en esos momentos de batallas intensas. Es impresionante poder crecer y ver el proceso y decir, Señor, no me gusta, pero lo quiero. No quiero salir del proceso porque quiero lo que tú quieres para mí. Quiero esa vida que tú sabes que hay una vez se venza esto, que se fue provocado por una herida en el alma, pero que en ti soy más que vencedor. Yo te animo a que avances. Yo te animo a que no te des por vencido. Dios ha dicho que este es año de restitución. No dejes de creerle a Dios. Créele, porque Él va a cumplir. No dejes de sumergirte en su presencia. Aférrate al Espíritu Santo. Háblale y dile que te muestre lo que tenga que mostrarte. Y Él lo hará un día a la vez. Y sé que todas estas situaciones que nos toca enfrentar en la vida se van a convertir en testimonios poderosos que ayudarán a otros a poder salir adelante y también abrazar las victorias que Dios tiene para ellos. Estamos juntos en esto. Dios está con nosotros. Dios está contigo, así como está conmigo. Dios te ama a ti, así como me ama a mí. Y sí, el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, cuando descubras un miedo en tu vida, empieza a buscar del amor de Dios, porque ese miedo será vencido también con el amor de Dios. Y te encontrarás luego parado, firme o parada, firme, con confianza, con certeza, con la fe de que tu Dios siempre cumple sus promesas.
Así que sigamos adelante juntos hacia la meta, entendiendo que no solo tú estás en batalla, también los que estamos en liderazgo seguimos siendo humanos, así como lo era Elías, sujeto a pasiones, común y corriente como todo ser humano, pero con un Dios maravilloso, con un Dios poderoso, con un Dios glorioso que nos levanta, que nos sostiene y que nos lleva hacia adelante. Lo hará con todos nosotros. No recibas acusación, no recibas señalamiento, no los abraces. Deja que Dios hable a tu vida y te afirme, te aliente, te empuje hacia adelante, te sostenga en el proceso y te sorprenda con la gloria que tiene preparada para ti. Bueno, eso es pues básicamente lo que quería compartir contigo esta tarde para que juntos avancemos en este camino maravilloso que es nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, quiero saludar rápidamente a las personas que se conectaron. Andy Rosell, qué rico que estás con nosotros, Dios te bendiga. Roxy de la Parra, una bendición que nos hayas acompañado esta tarde en este programa vital. Verónica Elena Marroquín Parada, gracias por estar con nosotros, Verónica. Vicky Galvez, qué alegría que nos acompañas, un fuerte abrazo. Gracias, Delia, un abrazo para ti también. Dios es bueno y fiel y yo también te quiero mucho. María Luisa Durán, siempre fiel a este programa vital, Dios te bendiga. Cecilia Hernández, qué alegría que nos hayas acompañado esta tarde. Mauricio de Alba, bienvenido, qué rico que nos hayas acompañado. Mirna G. Ramírez, una bendición que hayas estado con nosotros. Lim Chalón Ruiz, qué rico que estés con nosotros esta tarde. Elizabeth Rodríguez, bendiciones para ti también. Un gusto verte y qué rico que hayas estado aquí con nosotros. Alma Rivas, igual, Dios te bendiga, un fuerte abrazo para ti, gracias por bendecirme. Adasa Romero, qué alegría que está acá con nosotros, un fuerte abrazo, Dios la bendiga a usted y a toda la familia, les mando un abrazo muy fuerte a todos. Gaby Esqueda, Dios te bendiga, qué rico que nos has acompañado, siempre bendiciéndome y dándome halagos. Un abrazo para ti, gracias por tu cariño, te mando igual muchas bendiciones. Guadalupe Sosa, qué alegría que nos hayas acompañado esta tarde. Alma Rivas, Dios es bueno, amén, amén, Él es fiel. Ivette, un abrazo, Dios te bendiga, gracias por saludarnos a todos. Roxy, un corazoncito. Mirna Rivera Durán, pastora, qué alegría que está con nosotros, un fuerte abrazo hasta El Salvador, una bendición que nos hayas acompañado. Pablo Lanzarín, qué bendición que hayas estado con nosotros. Alba Leiva, una bendición que estés sintonizando este programa vital. Patti Solorio también, gracias por estar con nosotros, saludos para ti también y bendiciones. Edgar Orellana, gracias por conectarte esta tarde y compartir esta palabra que Dios pues pone en mi corazón para bendecir a su pueblo. Lupita González, qué alegría que estés con nosotros, gracias por estar acá. Alma Rivas, una bendición que estés con nosotros y que podamos recibir esta palabra que así como Elías tuvo su victoria, así también nosotros la tendremos. Maya Granielo, bendiciones, qué rico que nos hayas acompañado. Dios es bueno, Delia, Dios nos permite. Yo creo que cada proceso que vivimos siempre no solo tiene un propósito para nuestra vida personal, luego se convierte en un arma espiritual para la bendición de muchos. Y eso es lo que yo creo, que todos los procesos que vivo se convierten en armas contra el enemigo, contra aquel que infligió la herida, contra aquel que quiso decir, yo con esta herida te voy a destruir, te voy a robar, te voy a detener, te voy a matar. Pero Él no tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Quien tiene la autoridad es Dios. Y Él es nuestro Padre Celestial, a Él le pertenecemos y es todopoderoso. Francisco Bonilla, wow, qué rico, primo, que estés por allá, que estés conectado acá, qué alegría, un abrazo para ti, un abrazo para Jonathan, mi tía Eddie, Paco, Karina, bueno, para toda la familia, qué alegría verte por acá conectado, una bendición. Mauricio de Alba, qué bendición que estés con nosotros también, gracias por bendecirme. Bueno, hay muchos que yo no logro ver en mi pantalla, creo que es porque tal vez no son amigos en mi Facebook personal, pero les mando un fuerte saludo, les doy gracias por sintonizar, gracias porque miércoles a miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México, nos conectamos para recibir de Dios, para motivarnos, para animarnos, para nutrirnos de todo lo que Dios tiene y podamos avanzar
en esta batalla espiritual y en esta jornada de vida en Dios y disfrutar de las cosas eternas que Dios tiene preparado para nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga grandemente. Hoy me pasé un poquito más del tiempo, pero siempre un placer compartir contigo. Y nos vemos el próximo miércoles, 2 p.m., hora Querétaro, México, en este programa vital, siempre por este mismo medio. Un fuerte abrazo, les bendigo a todos, que tengan una semana bendecida el resto de la semana y que no dejemos de correr a Dios, no desmayemos, porque a su tiempo cosecharemos. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos y se cuidan mucho.